Señor Dios, Creador y Padre eterno, me reclamo ahora bajo la sombra de tu poder. Vengo con fe, no con miedo, pidiendo que tu presencia me envuelva, me rodee, me proteja. En el nombre del Señor Jesús, me posiciono contra toda obra de las tinieblas que busca robar, impedir, destruir o perturbar mi camino, porque tú eres mi refugio, mi roca, mi salvación. Así como el sol disipa la niebla de la madrugada, que tu luz disipe todo principado, toda legión de confusión y todo lazo de opresión. Declaro, el enemigo no tiene morada aquí. Hay momentos en la vida en los que la batalla no ocurre solo en las circunstancias visibles, sucede en los bastidores, en las regiones sutiles del alma y del espíritu. El salmo que invoca liberación, el versículo que promete victoria, la oración que rompe velos. Todo tiene poder cuando la fe lo guía. La guerra espiritual no es fantasía ni juego de palabras, es afirmación de autoridad y toma de territorio. El territorio que Dios designó como tuyo y que el enemigo intenta usurpar. Este texto es un llamado. Es encender antorchas en medio de la oscuridad. Es una semilla de valentía sembrada en el suelo del alma para que brote firme la convicción de que el Señor actúa en nuestro favor. Aquí vamos a identificar principios de batalla espiritual, declarar oraciones que rompen cadenas y caminar con pasos concretos hacia la victoria. No se trata solo de sentirse bien. Se trata de armarse con la palabra, con la fe y con la práctica en la que la victoria opera. Primer principio, autoridad en Cristo. La persona que ha aceptado a Jesús tiene autoridad. No es arrogancia, es realidad espiritual. Cuando Jesús dijo, «Toda potestad me ha sido dada», Mete 28:18, y entregó a los discípulos poder sobre los demonios, declaró un protocolo eterno. Los que están alineados con él pueden ejercer autoridad sobre las fuerzas contrarias. Esta autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de la unión con aquel que venció. Cuando oramos, no lo hacemos con tono de súplica insegura. Hablamos con la convicción de quien sabe a quién pertenece. No es nuestra fuerza la que expulsa la sombra, sino el nombre que está sobre todo nombre. Por eso, la oración aquí no es una petición tímida, es un decreto solemne. Que toda presencia maligna obedezca al nombre de Jesús y cese sus ataques. Segundo principio, identificación y confesión. Identificamos las áreas de vulnerabilidad, pecado, miedo, rencor, pactos antiguos, lugares de herida o culpa heredada, y las entregamos a la luz. La confesión no es autodepreciación, es una estrategia de sanidad. Al orar, usa declaraciones claras. En el nombre de Jesús, ordeno que todo lazo antiguo se rompa ahora. Reclamo la paz sobre mi mente, mi hogar, mi familia. Que toda obra de discordia sea anulada y revertida en bendición. Las palabras, pronunciadas con fe, operan, no por magia, sino porque el Espíritu actúa a través de nuestra obediencia hablada. Cuarto principio, continuidad y perseverancia. La batalla puede ser larga, la victoria es segura. Perseverar en la oración es como regar una planta que está brotando. No se detiene al primer día. Repetir declaraciones, levantarse con la palabra y reafirmar la fe son hábitos de guerreros. La persistencia revela no solo nuestra necesidad, sino la fidelidad de Dios, que responde en su tiempo perfecto. Ahora, escucha esta oración de guerra espiritual, no como algo mecánico, sino como un instrumento que se usa con fe. Léela despacio, medita en cada frase, siente el peso de la declaración y pronúnciala con convicción. En el nombre de Jesús, me levanto contra toda obra de las tinieblas que se mueve en mi contra. Reprendo y anulo toda palabra maligna pronunciada contra mi vida, mi casa, mi familia y mis proyectos. Rompo, por el poder del Espíritu Santo, todos los lazos de opresión,
todas las cadenas de miedo, todas las alianzas ocultas que puedan haberse formado en mi linaje o contra mí. Declaro que la sangre de Jesús cubre cada área herida de mi alma. Donde hubo dolor, que haya sanidad. Donde hubo pérdida, que haya restauración. Donde hubo confusión, que haya claridad y luz. Ordeno a toda fuerza contraria, sal ahora, vete, en el nombre de Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a guardar mi corazón y mi mente. Señor, dame el valor para perdonar lo que deba ser perdonado, la sabiduría para cortar lo que deba ser cortado y la fe para permanecer cuando las circunstancias intenten engañarme. Reclamo la promesa: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? RM 8:31. Así sea. Amén. Mientras pronuncias estas palabras, imagina un muro de luz rodeándote. Visualiza cada lazo rompiéndose, cada sombra desvaneciéndose. La visualización es una herramienta no como fin en sí misma, sino como apoyo para fijar la fe. El Espíritu Santo actúa cuando te posicionas. Las armas espirituales que Pablo describe en Efesios no son metáforas vacías, son prácticas. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Cada elemento corresponde a una actitud o verdad a aplicar. El cinturón de la verdad nos llama a vivir con integridad, la coraza a proteger el corazón con justicia, el escudo a responder con fe ante las flechas del acusador, la espada a declarar la palabra activa que corta. Usa estas imágenes como recordatorios prácticos. Lee la palabra diariamente. Espada, defiende tu corazón contra acusaciones. Coraza, permanece firme en la verdad. Cinturón, también es necesario separar el terreno. Muchas veces los ambientes, las conversaciones, la música o ciertos hábitos mantienen abiertas ventanas espirituales. Examina con oración: ¿qué debo remover de mi entorno? ¿Qué objetos, prácticas o lugares alimentan el miedo, la culpa o la tristeza? La separación no es puritanismo vacío, es estrategia para proteger lo sagrado. Además, la comunidad importa. La batalla no es solo individual. El testimonio, la oración en conjunto, los líderes espirituales y los hermanos que oran contigo traen poder. Recuerda, cuando 2 o 3 se reúnen en oración, hay un movimiento de autoridad y cobertura espiritual. No luches siempre solo. Pide ayuda cuando sea necesario. Antes de avanzar hacia técnicas más profundas como renuncias a pactos, oraciones de sanidad interior y decretos proféticos sobre situaciones concretas, es esencial afirmar este fundamento. La victoria ya fue comprada por Cristo. Nuestra parte es obedecer, creer y confesar. Cuando oras con autoridad, estás ejerciendo el derecho espiritual que te fue otorgado. Termino esta primera parte con una invitación. Trae a tu oración un documento de disposición. Anota palabras, situaciones, nombres, lugares que necesitan intervención. Ofrécelos con fe y pasa a la práctica diaria. Declaración matutina, oración nocturna, lectura de las escrituras que fortalecen, Salmos, Josué, Efesios y pequeños actos de valentía espiritual. Perdón, reconciliación, abandono de hábitos nocivos. La guerra espiritual se gana batalla a batalla, pero cada batalla vencida se traduce en libertad duradera. Que la presencia del Señor se mueva ahora donde más lo necesitas. Que el espíritu de temor reverente y de valentía caminen juntos. Que la paz que antecede a la victoria sea la marca de tu corazón. Y cuando el enemigo venga,
que te encuentre preparado, revestido de autoridad e inquebrantable en la fe, y que al ver la luz de Cristo en ti, huya aterrorizado, porque el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Cuando un alma se levanta en la oración de guerra espiritual, el cielo entero responde. Hay un estremecimiento invisible en los reinos del espíritu, una vibración que hace temblar las sombras, porque la luz del Altísimo no puede ser contenida. En ese instante, las palabras ya no son solo sonidos humanos, sino espadas encendidas, lanzadas contra el enemigo que durante tanto tiempo intentó dominar los pensamientos, los sentimientos y los caminos. El creyente que ora con fe auténtica no grita al vacío, convoca al Dios que pelea por él. Y cuando Dios entra en batalla, el enemigo siempre huye. La oración de guerra espiritual no es una súplica débil, sino una declaración de autoridad. Es el momento en que el alma toma conciencia de que ha sido revestida de poder, sellada con el Espíritu Santo, y no pertenece más al reino del miedo. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en una llama que purifica, en un decreto que abre caminos, en un escudo que repele el mal. Por eso, cuando el creyente se levanta al amanecer o se arrodilla en medio de la noche para clamar, el infierno se inquieta, porque sabe que un corazón decidido en oración puede mover montañas y cerrar las puertas del enemigo. El enemigo huye no porque tema a los hombres, sino porque no puede resistir la presencia de Dios en ellos. Cuando la luz se manifiesta, las tinieblas se disipan. Cuando la verdad es proclamada, la mentira se derrumba. Cuando el amor es invocado, el odio se marchita. Esta es la esencia de la guerra espiritual. No una lucha física, sino un enfrentamiento entre lo eterno y lo efímero, entre la mentira y la verdad, entre la oscuridad que roba y la fe que restaura. Muchos han sentido el peso de la opresión, pensamientos negativos que no cesan, emociones que se hunden en la desesperanza, cadenas invisibles que impiden avanzar. Pero la palabra de Dios declara que el Señor da poder al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso, cuando te sientes débil, no te desesperes. Es el momento en que su fuerza se perfecciona en tu fragilidad. Si has llorado en silencio, si te has sentido sin salida, si has sentido que las sombras te rodean, escucha bien, el enemigo no podrá destruirte. Cada lágrima que derramaste ha sido contada, cada oración que murmuraste ha sido escuchada, y cada batalla interior que libraste será transformada en testimonio. Dios no te ha abandonado en el campo de batalla. Él está a tu lado, incluso cuando el silencio parece interminable. A veces, el cielo calla para enseñarte a escuchar el poder de tu propia fe. A veces, la oscuridad se extiende para que puedas descubrir que llevas luz dentro, porque la guerra espiritual no se gana con gritos, sino con perseverancia, con pureza de corazón, con la convicción de que el bien siempre triunfa. La armadura del creyente no es de hierro, sino de esperanza. El escudo que levantas no es de metal, sino de confianza. La espada que blandes no es visible, pero corta las raíces del mal con una sola palabra, Jesús. En ese nombre hay poder. En ese nombre se rompen maldiciones, se cierran los abismos y se desatan los nudos de la opresión. El enemigo puede rugir, pero no puede tocarte, porque has sido marcado por la sangre del Cordero. A veces, las guerras más intensas son silenciosas. No se libran en los montes ni en los campos, sino en el corazón. Es allí donde se decide si caes o te levantas, si dudas o confías, si temes o crees. Cada vez que eliges perdonar, estás venciendo. Cada vez que eliges amar, estás resistiendo. Cada vez que eliges orar en lugar de rendirte,
Estás empujando al enemigo hacia el abismo del cual salió. La victoria no siempre se ve, pero siempre se siente. Llega con la paz que invade tu alma después del llanto, con la certeza que reemplaza la confusión, con el fuego que vuelve a arder cuando creías que todo estaba perdido. El enemigo huye de la vida donde hay luz, y esa luz eres tú cuando te unes a Dios en la oración. No subestimes el poder de una oración sincera. No hay demonio que resista a un alma arrodillada. No hay mal que soporte el fuego del amor divino. Cuando clamas desde lo profundo, cuando pronuncias con fe las palabras de los salmos, cuando declaras que el Señor es tu fortaleza y tu refugio, una muralla se levanta a tu alrededor. Esa muralla no es de piedra, sino de presencia. Es el mismo Dios cubriéndote con su sombra, envolviéndote en su protección. A lo largo de los siglos, los santos, los mártires y los fieles comprendieron que la guerra espiritual no se trata de destruir, sino de liberar. Liberar el alma del miedo, el corazón del odio, la mente del engaño. Por eso, cada vez que eliges orar, estás proclamando tu libertad. Cada palabra pronunciada con fe es una semilla de victoria. Y aunque las tormentas sean fuertes, aunque las pruebas parezcan interminables, el final ya está escrito. La luz vence siempre. Imagina por un instante que tu alma es un campo sagrado. Allí el enemigo ha intentado sembrar cizaña, pero tú oras, y cada oración es un fuego que purifica la tierra. Es el honor de ser parte del ejército de la luz, de participar en la expansión del reino de Dios, de ser testigo de milagros. No hay batalla sin propósito. Cada herida sanada, cada caída superada, cada lágrima transformada en oración, es una victoria que se suma al coro eterno de los que vencen por la fe. Así que no temas. Si las sombras se levantan, levántate más alto. Si el enemigo grita, guarda silencio y confía. Si el mundo se oscurece, recuerda que tú eres la lámpara que Dios encendió para iluminarlo. No estás solo ni desarmado. Tienes el poder de la palabra, el respaldo del cielo, la cobertura del Espíritu. Y cuando pronuncias con convicción, Señor, pelea por mí, el enemigo retrocede. No puede resistir la voz de quien ha entregado su corazón por completo. Llegará un día, y puede ser hoy, en que sentirás una paz profunda después de la tormenta. Comprenderás que la guerra espiritual no fue una pérdida, sino una purificación, que cada prueba fue una escuela, que cada caída fue una enseñanza, que cada lágrima fue un bautismo. El enemigo huirá de tu vida, no porque seas fuerte por ti mismo, sino porque has aprendido a habitar bajo las alas del Todopoderoso. En el silencio final, cuando la batalla termina, el alma descansa. Y allí, entre el resplandor del amanecer y el eco de tu propia voz en oración, entenderás que nada fue en vano, que todo lo que resististe, todo lo que soportaste, todo lo que enfrentaste con fe, ha sido parte de tu transformación. Has pasado de ser un alma herida a ser un guerrero de luz. Y ningún enemigo podrá tocarte, porque quien habita en la presencia de Dios es intocable. Ahora es el momento de proclamar tu victoria, no como un grito de orgullo, sino como un canto de gratitud. Levanta tus manos y di: gracias, Señor, porque peleaste por mí. Gracias, porque me enseñaste a resistir. Gracias, porque cada oscuridad fue una puerta hacia tu luz. Y mientras pronuncias esas palabras, las cadenas caen, los muros se derrumban, los cielos se abren. Porque en ese instante el enemigo ya ha huido y solo queda la paz. Tu vida no volverá a ser la misma. Has pasado por la guerra, pero ahora vives en la libertad. Has vencido no con tus fuerzas, sino con tu fe. Y en el eco de la eternidad, una voz suave te susurra: bien hecho, guerrero de Dios.
La batalla ha terminado. Has ganado en mi nombre. La madrugada aún dormía cuando el alma se levantó para orar. No había luz en el horizonte, solo un silencio denso, como si todo el universo contuviera la respiración. Fue entonces cuando el guerrero de Dios se arrodilló, no con la fuerza del cuerpo, sino con la determinación del espíritu. El aire estaba quieto, pero en el mundo invisible una tempestad se preparaba. Era la batalla final, la que no se libra con espadas, sino con fe. «Señor», murmuró el creyente, «tú conoces las heridas que he llevado, las voces que me han intentado destruir, los días en que he sentido el peso del abandono. Pero hoy no vengo a pedir por miedo, vengo a declarar que soy tuyo, vengo a tomar mi lugar en tu ejército. Vengo a levantarme como hijo del Altísimo, sabiendo que nada, absolutamente nada, podrá separarme de tu amor». En ese instante, algo se quebró en lo profundo. Fue como si las cadenas invisibles que habían rodeado el alma por años se deshicieran con el calor de la oración. El enemigo que había habitado en la duda, en el rencor, en los pensamientos oscuros, comenzó a retroceder. No podía soportar la luz que emergía de aquel corazón rendido, porque donde hay rendición ante Dios, hay victoria sobre el mal. El creyente siguió orando. Cada palabra era fuego, cada respiración era un rugido silencioso que ascendía a los cielos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y soy ayudado. Por eso mi corazón se alegra, y con mi cántico le alabaré. Salmo 28:7. Las palabras antiguas se mezclaban con las lágrimas nuevas. Era un cántico de guerra, pero también de amor. Porque la guerra espiritual, en su esencia más pura, no es una lucha de odio, sino de amor que no se deja vencer. El enemigo había prometido destruirlo todo: la paz, la fe, la esperanza. Había sembrado temor, desesperanza, desánimo. Pero lo que el enemigo no entendía es que cada ataque era una lección, cada herida una semilla, cada silencio una oportunidad para escuchar la voz de Dios más claramente. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, resonaba en su mente como un eco eterno del Salmo 91. Y el alma, antes temblorosa, se levantó en poder. Los cielos comenzaron a abrirse, no con truenos ni relámpagos, sino con una calma poderosa, una paz que el mundo no puede dar. Fue el amanecer del espíritu. El guerrero, aún de rodillas, sintió que algo lo envolvía, una presencia tibia, luminosa, infinita. Era el Espíritu Santo, descendiendo como una brisa que sana, que limpia, que restaura. «No estás solo», susurró la voz divina en el corazón. «He estado contigo en cada batalla, aun cuando pensabas que caías, te sostenía. Aun cuando llorabas, yo recogía tus lágrimas. Aun cuando callabas, yo te escuchaba». Y entonces comprendió. La guerra espiritual nunca fue una lucha contra el mundo exterior, sino un viaje hacia la verdad interior. El enemigo no era solo la oscuridad que lo rodeaba, sino la sombra que intentaba habitar dentro de él. Pero ahora, esa sombra ya no tenía poder. La luz había llenado cada rincón, y el alma por fin era libre. Con voz firme declaró: «Reprendo todo espíritu de miedo, toda palabra de maldición, todo pensamiento de derrota. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que soy libre, limpio, protegido y bendecido. Nada podrá tocarme, porque el Señor es mi pastor, y nada me faltará». Las palabras se elevaron como incienso, y donde antes había ruina, comenzó a florecer la vida. Los sueños rotos se reconstruyeron, la mente se aquietó, el corazón sanó. Porque cuando Dios entra en la historia de alguien, todo lo que estaba muerto resucita. La oración había abierto los cielos, y la respuesta descendía como una lluvia suave sobre tierra sedienta. El creyente se levantó lentamente. Ya no era el mismo. La mirada tenía un brillo nuevo,
como si hubiera visto el rostro del amor eterno. Los pasos eran firmes, como quien sabe que ya nada puede detenerlo, y en el silencio de su alma oyó la voz de Cristo que decía: «He aquí, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Y cada mañana, al despertar, repetía en silencio: «Soy un hijo de Dios, ningún mal prevalecerá contra mí. El Señor está conmigo como poderoso gigante». El guerrero espiritual comprendió algo más profundo aún. La oración no era solo un arma, sino un hogar. En ella encontraba refugio, alimento, propósito. Ya no oraba por miedo, sino por amor. Ya no pedía solo protección, sino comunión. Y cuanto más oraba, más sentía el pulso del cielo dentro de su corazón. Las voces del pasado, esas que decían: «No puedes, no vales, no vas a lograrlo», se desvanecieron. En su lugar, una voz dulce y firme resonaba: «Tú eres mío». Y con cada amanecer, la vida se transformaba en una nueva oportunidad de amar, de servir, de ser luz para otros. Porque quien ha vencido en la oración no vive solo para sí, vive para levantar a los que aún están en batalla, vive para recordarles que no hay noche que dure para siempre, ni herida que no sane bajo la mano de Dios. Vive para proclamar que la guerra espiritual tiene un propósito eterno: despertar almas dormidas, liberar corazones cautivos y demostrar que el amor divino es más fuerte que cualquier oscuridad. Y así, el guerrero siguió caminando, no con espada en mano, sino con el corazón en paz. Cada paso era un himno, cada respiración una oración. Y aunque sabía que nuevas pruebas vendrían, también sabía que ninguna podría derrotarlo, porque la victoria no dependía de él, sino del Dios que moraba en su interior. Cuando el sol se puso esa noche, miró al cielo y sonrió. Recordó todas las veces que pensó que no saldría adelante, todas las batallas que parecían imposibles, pero allí estaba, en pie, lleno de luz, testigo viviente de que Dios pelea por los suyos. Y mientras el viento acariciaba su rostro, murmuró una última oración: «Gracias, Señor, porque me enseñaste que la guerra espiritual no es para temer, sino para creer. Porque cada vez que el enemigo intentó destruirme, tú me hiciste más fuerte. Porque me mostraste que no estoy solo, que tus ángeles me rodean, que tu presencia me acompaña, que en medio de la oscuridad tu luz nunca deja de brillar». Entonces cerró los ojos y el alma descansó. No porque la vida se volviera fácil, sino porque había comprendido la verdad más grande: el enemigo huye de la vida donde Dios habita. Y ahora, Dios habitaba en cada rincón de su ser. Desde ese día, su oración se convirtió en un canto que otros podían oír. Cuando alguien llegaba con miedo, él respondía: «Ora, no temas, porque el mismo Dios que peleó por mí, peleará por ti». Y así la llama de la fe comenzó a multiplicarse. Uno tras otro, los corazones volvían a encenderse. Las tinieblas retrocedían, y el reino de la luz avanzaba, porque esta es la verdad eterna. Donde hay un alma que ora, hay una batalla ganada. Donde hay una palabra de fe, hay una puerta abierta. Donde hay un corazón rendido ante Dios, el enemigo no puede quedarse. Huye, siempre huye. Y así termina esta oración de guerra espiritual, no con el sonido de la espada, sino con el silencio de la paz. No con el grito de la victoria humana, sino con el suspiro divino que dice: «Todo está cumplido». El enemigo ha huido, el alma ha despertado, y la gloria de Dios permanece. Porque no hay oscuridad que pueda con la luz, no hay cadena que resista al amor. No hay enemigo que prevalezca contra un corazón que ora. Y en esa verdad eterna descansa el alma victoriosa, bañada en la presencia de aquel que nunca perdió una batalla. Cuando nombramos lo que nos corroe, traemos a la luz aquello que puede ser sanado. La confesión libera porque rompe el ciclo secreto que alimenta al enemigo.
No se trata de culpa prolongada, se trata de exponer para ser curado. Tercer principio, oración con palabras de autoridad. Poco a poco, los frutos del Espíritu comienzan a brotar. Paz, paciencia, fe, gozo, dominio propio. La guerra espiritual no te destruye, te transforma. No te quita, te enseña. Te prepara para caminar con autoridad, para reconocer quién eres realmente. Un hijo del Altísimo, invencible cuando estás en Él. Hay quienes creen que la guerra espiritual es una carga, pero en realidad es un privilegio. Era la proclamación de una nueva vida. Ya no había miedo, ni sombra, ni condena, solo una certeza inquebrantable. El enemigo había huido, y en su lugar había quedado la presencia de Dios. Los días siguientes fueron distintos. Donde antes había ansiedad, ahora había calma. Donde había caos, reinaba el orden. Donde había heridas, ahora había cicatrices luminosas que contaban historias de victoria. El alma ya no caminaba en tinieblas, sino en la luz.